Muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento al doctor Luis Ortiz, a Asier, por haberme permitido la participación en este panel. Cuando uno habla de un tema como regulación en economías colaborativas y tecnologías disruptivas, y tal vez hace como año y medio me pasó, y con ocasión de la participación en este me volvió a pasar y me preguntaron ¿y para dónde va? Yo dije para Costa Rica. ¿Y a qué? No, a un panel tengo que hablar sobre regulación en economías colaborativas y tecnologías disruptivas, y nadie más se atrevía a preguntar nada más. ¿Por qué? Básicamente, bueno, no tenían ni idea. Después, hace año y medio, me di cuenta que todo el mundo, cuando uno explicaba, todo el mundo sabía de qué se trataba, pero de alguna manera pues nadie se ubica realmente desde el punto de vista jurídico qué tenemos que ver los abogados ahí. Por esa razón me pareció fundamental arrancar por ahí. Finalmente, el concepto de economía colaborativa implica básicamente un relacionamiento entre una comunidad y unos servicios y bienes a través de un intermediario que es una plataforma. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente, maximizar el uso y la vida útil de bienes y servicios a través de una forma eficiente de redistribución y de acceso compartido. Con lo cual uno tendría básicamente el tema de economía colaborativa, que cuando uno lo mira y suena muy elegante, y es como lo decían a lo largo de esta mañana, pues no es un tema novedoso, eso ha venido funcionando hace mucho tiempo. Incluso algunos de pronto, si con un pensamiento de entrada podrían decir, pues eso no es otra cosa que un tema ahí medio comunista o socialista en el fondo, porque implica colaboración entre unos y otros. Así que el tema realmente se vuelve relevante cuando uno entra, o ese tipo de economías entran o tocan el tema de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque es ahí donde, primero, el mercado ve que hay una cantidad de usuarios dispuestos a utilizar esos servicios, y de otra parte, porque normalmente esos servicios, en muchos de esos servicios, existe la obligación de obtener una autorización del Estado para efectos de su prestación. Y ahí es donde realmente se vuelve, digamos, relevante el tema, y donde surge la pregunta de si hay lugar a una regulación o no hay lugar a una regulación, si la libertad está por encima de la necesidad de proteger a un usuario, o si por el contrario, finalmente quienes han sido los actores tradicionales en el mercado requieren una protección o no requieren una protección. Hay fundamentalmente tres tipos o tres categorías en economías colaborativas que uno podría mencionar. Son los mercados de redistribución, donde claramente, a manera de ejemplo, uno puede ubicar SwapTree. En SwapTree, hoy, que era inicialmente una forma de intercambiar CDs, DVDs y libros, pues fíjense que la misma innovación tecnológica llevó a pues que parte del negocio se dañó. Hoy nadie estaría interesado en intercambiar un CD o un DVD, entre otras, porque lo tendría que meter de pronto en el microondas de la cocina, porque no hay ni los computadores ya traen dónde meter un CD o un DVD. Estilos de vida colaborativos, donde básicamente tenemos Landshare como uno de los ejemplos, donde fundamentalmente el Estado ahí no tendría por qué interesarse, es un mercado simplemente. Y los terceros, que son básicamente los sistemas de servicios sobre productos, donde el ejemplo que ilustra muy bien esta categoría es Zipcar, donde usted básicamente lo que hace es una afiliación a Zipcar que le permite en todas las ciudades donde esté instalado el servicio, usted tiene una tarjeta y un carro parqueado y usted lo puede alquilar de a media hora, de a una hora, de cualquier, digamos, casi que sería un servicio de motelería automovilística, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué es lo que de alguna manera permite? Es una preocupación por el medio ambiente, el auge de las redes sociales y de tecnologías, una concepción de vida en comunidad y obviamente un problema económico, y es básicamente visto a través de dos ópticas. Uno, el recurso público es limitado, contrario a lo que se pensaba en algún momento, y dos, el particular también no quiere gastar todos sus recursos, como consecuencia de ello busca eficiencia en el manejo de esos recursos.
Y cuando uno habla de economías colaborativas y de tecnologías disruptivas en general, pues uno puede situar este tipo, esos logos son usuales en esa prestación de servicios. Uno diría, pues de esos OLX jamás fue realmente un problema. Amazon hoy por hoy tampoco genera un problema. Eventualmente el Estado, ¿por qué le interesó? Fue porque van a llegar cosas, va a haber importación de productos, como consecuencia de ello debe pagar un tributo, y el Estado de alguna manera, en el momento en el que dijo desde el punto de vista aduanero, si yo controlo el tema, pues ahí no me importa y no me meto en nada más. Fíjense, en Landshare tampoco, y ahí vienen los que quedan ahí de alguna manera sí tienen un problema que le puede interesar al Estado, y son aquellos servicios donde tradicionalmente para poder prestar el servicio se requiere una licencia o una autorización por parte del Estado. Y hay servicios públicos de los que llamaríamos esenciales, donde el tema es muy complejo, como son salud, educación. Y entonces ahí empieza a tener un poquito problema Learning English, que si lo mira solamente como Learning English, de pronto no, pero si lo mira ya como educación completa de una disciplina, de pronto sí, porque de alguna manera tendrá que mirar si esos pensums están aprobados por el Estado o no, y ahí puede llegar a haber un inconveniente. Obviamente, movilidad, y ahí también si es un servicio público esencial o no, ha habido una discusión reciente en mi país, específicamente a propósito de un paro de los pilotos, una huelga de los pilotos de Avianca, donde aparentemente tanto la primera instancia y ya la segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia, declarará que sí es un servicio público esencial y por lo tanto no es posible que haya huelga en ese servicio. Entonces, pues de alguna manera tendremos como esa dificultad en ese punto frente a la movilidad, donde tenemos suficientemente tratado Uber y suficientemente tratado Cabify, como ejemplos donde de alguna manera la realidad supera el derecho. Y cuando usted tiene eso, pues básicamente puede buscar ejemplos como, lo hablaba ahora hace un momento con el doctor Edgar, y era, si ustedes recuerdan, sobre todo los viejitos, antes la única forma de viajar era a través o de comprar tiquetes a través de las agencias de viajes. Hoy un tiquete a través de una agencia de viajes cuesta más que un tiquete adquirido online. El problema es cuando le cancelan a uno el vuelo o cuando uno tiene que hacer una modificación, porque ahí los viejitos nos trabamos completo porque no tenemos a quién llamar. Cuando tenía la agencia, probablemente no me iba a servir tampoco para nada, pero psicológicamente yo tenía a alguien a quien contarle, me cancelaron el vuelo, estos irresponsables, y la agencia me decía, voy a llamar a ver qué puedo hacer. Al rato, probablemente, lo que hacía era lo mismo que hacía la aerolínea, era conseguirle un hotel mientras que le daban el nuevo vuelo, pero en fin, había una parte psicológica que era fundamental. Y fíjense que ahí hemos ido evolucionando. Netflix también generó un problema. ¿Por qué? Porque en mi país básicamente había unos canales privados que habían pagado unas licencias muy costosas. Y como consecuencia de ello llegaba alguien a prestar el servicio sin pagar un solo peso. Pero la realidad fue yendo más allá, y hoy en día, es más, yo diría ya Netflix, que en un momento se trató como algo ilegal, hoy en día está regularizado, porque la reforma tributaria lo incluyó como un servicio que tenía que ser grabado, con lo cual, si eso no es legalizar el servicio, pues, ¿qué más podría ser? Entonces va superando, fíjense, me vuelvo nada más al caso de Uber. En Uber, perdón, si ustedes se meten hoy en la última actualización de Uber, van a menú, asteriscos, pichan 5 y lo dejan espichado, hay Uber Seguro. ¿Y cuál es el Uber Seguro? Usted tiene que enviar cuando pide un resumen abreviado de su hoja de vida y le llega un resumen de la hoja del conductor, con lo cual si un policía lo para, usted no tendrá ningún inconveniente. Por eso se llama, la aplicación tiene que pagar un poco más, pero se llama Uber Seguro. Con lo cual la realidad va más allá de lo que puede hacer el Estado. Porque esos interrogatorios donde dos policías, uno coge al pasajero y otro coge al conductor, y ustedes qué son, y si cruza y no cruza, y la cosa, pues ahí se acaba. Y la realidad seguirá superando. Con lo cual, pues digamos, quiero entrar también al otro punto, que es donde quiero, a manera de ejemplo, entrar en el análisis de fondo, que es crowdfunding. En crowdfunding,
pues digamos, para efectos de, cuando entraba a explicar esas figuras, sobre todo en mis clases de pregrado, encontraba que era un poco difícil explicarlo. Después encontré un término que fue fundamental y ahí mismo lo entendieron. Crowdfunding es swinger financiero. Y con eso todos los estudiantes de pregrado lograron entender a qué nos estábamos refiriendo. Y parto necesariamente de una premisa. En nuestra Constitución, en el año 91 introdujimos básicamente un cambio fundamental y fue pasar de la prestación de un servicio monopólico a la prestación en libre competencia de los servicios públicos. Mantuvimos, eso sí, la garantía de la prestación del servicio en cabeza del Estado, a punto tal que solamente en la medida en que la libre competencia no exista podrá entrar el Estado, y libre competencia fundamentalmente estará de por medio cuando nadie más quiera prestar el servicio o lo esté prestando en condiciones ineficientes. En consecuencia, de alguna manera lo que está en el fondo es pues algo que se ha tratado a lo largo de toda la mañana, y es: si no está prohibido, pues no habría ninguna restricción para la prestación. Ahí la pregunta de fondo es: ¿qué es lo que está prohibido? ¿O qué es lo que tendría que autorizar? ¿Qué venimos? De una balanza en la que hoy claramente no está ahí un equilibrio. ¿Por qué? Porque tenemos la prestación tradicional que se caracteriza hoy por hoy en la mayoría de los servicios por una hiperregulación. Y en oposición tenemos unos nuevos esquemas donde tenemos ausencia de regulación fundamentalmente por lagunas o simplemente porque no estamos comparando lo que es, no estamos comparando el servicio tradicional con el nuevo esquema que lleva implícito un servicio pero que no es fundamentalmente ese servicio. Y que ahí donde del Estado también se siente es una ausencia de cargas, es decir, casi que va viajando gratis ese prestador. En crowdfunding, ¿qué tenemos básicamente? Ahí es necesario hacer una distinción. Tenemos el crowdfunding comunitario y el crowdfunding financiero. El comunitario o no financiero, que se caracteriza básicamente por una donación, o porque ya haya una donación, o porque se busque una recompensa. De alguna manera lo que uno diría es: en un crowdfunding, si yo hubiera querido que me financiaran la avenida aquí, conseguí 25 personas que dieron una plata por mí, simplemente yo lo que voy a hacer es una mención especial cuando le daba el agradecimiento a Luis Ortiz y a mis 25 donantes para efectos de la avenida aquí a este congreso. Y el financiero, que es en el que me interesa, donde básicamente hay dos tipos: el lending crowdfunding o el equity crowdfunding. Como su nombre lo dice, claramente lo que hay es en busca de una participación accionaria o en busca de un rendimiento financiero. En este último es donde me quiero de alguna manera entrar, y ahí está básicamente en el diagrama, es unir tres puntas. Hay un prestatario, hay unos prestamistas, se pueden solicitar los créditos por internet, es online, y todo está a través de una plataforma administrada por la compañía que presta el servicio, con lo cual uno diría simplemente lo que uno busca es ser muy acucioso financieramente, y básicamente lo que pretende es, ante innovaciones, conseguir inversionistas que apoyen la idea que uno tiene. Eso, digamos, suena difícil, pero ahí está funcionando de una manera muy importante. Pero adicionalmente, ¿por qué? Porque además pueda que crean en mí, pero además si yo estoy diciendo que van a tener un retorno, un rendimiento financiero, pues es interesante también para ellos. Las características básicamente es que hay una reducción en los costos de transacción. Claramente el sistema financiero es un sistema que solamente están los autorizados, luego entonces es cerrado, y como consecuencia de ello se genera un mayor costo. Los prestatarios tienen la posibilidad de presentar sus proyectos o solicitudes, y no hay, digamos, ese rigor dentro del banco de un analista de crédito que en última lo que hace es un checklist de los asuntos. En tercero, el proceso es transparente y público, usted va haciendo avances todo el tiempo de su idea, de su innovación o de su proyecto. Los préstamos pueden generar un mayor retorno de la inversión. Y finalmente, los préstamos no son otorgados por un único prestamista, sino pueden ser un grupo. Ahí, obviamente, ¿cuál es el inconveniente? Y es un tema que en Colombia, por allá en el año 92, fue muy fuerte, y fue
la captación ilegal o la captación masiva y habitual de dineros por parte de personas, con lo cual lo que se generaba eran estafas muy grandes. Y entonces allí uno lo que diría es, en Colombia está prohibido el crowdfunding, como hipótesis, con lo cual lo primero que habría que revisar es cuándo hay captación masiva y habitual de recursos de parte del público, y lo que dice es cuando el pasivo de una persona para con el público está compuesto por obligaciones con más de 20 personas. Si yo tuviera más de 20 personas creyentes en mi proyecto, pues estaría en curso. Cuando el pasivo de una persona para con el público esté compuesto por más de 50 obligaciones contraídas directamente por interpuesta persona, o cuando una persona conjunta o separadamente haya celebrado en un periodo de 3 meses consecutivos más de 20 contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de sus demandantes bajo la modalidad de libre administración, o para invertirlos en títulos o valores del juicio del mandatario. Si usted lo mira, claramente lo que pretende la descripción de la figura es para que solamente puedan tener esa función los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras, las corporaciones de ahorro y vivienda y las compañías de financiamiento comercial, con lo cual, pues evidentemente cierro de manera absoluta la posibilidad o la viabilidad de utilizar la figura. ¿Qué pasa cuando uno mira un tema de estos? Como lo decía el año pasado en Argentina, que traté también un tema similar, pues la realidad es que los esquemas tradicionales tienen reglas de acceso y como consecuencia de ello, quien está dentro del esquema tradicional lo que busca es que le protejan su inversión, que las condiciones que tuvo que cumplir él para acceder a la prestación del bien o del servicio se mantengan de forma tal que no se amenace de, entre comillas, su exclusividad. ¿Por qué entran estos nuevos esquemas? Porque hay un vacío en la reglamentación que es aprovechado, ahí con el asterisco de lo que mencioné hace un momento. De pronto es que no es que haya vacío, es que simplemente la actividad no requiere una regulación, si es que fuera el caso, pero con un doble asterisco, y es ¿cuál es la actividad? Los nuevos esquemas se presentan claramente como más eficientes y eso es lógico, lo decía o lo dice de manera jocosa un profesor de la universidad, cuando dice si usted está mal en su relación, la libre competencia o la competencia es lo único que le arregla el mercado. Luego entonces métale competencia a eso y verá que el mercado o se ajusta o se termina de ajustar a un nuevo esquema. Los ciudadanos prefieren nuevas alternativas. Claro, pues si usted tiene que esperar un taxi, si llueve o si como sucede en algunas ciudades de Colombia donde cuando está lloviendo, el taxista es el que le pregunta a uno que para dónde va para decidir si le presta el servicio o no le presta el servicio. Pues claramente ahí hay la alternativa donde yo incluso me pregunto, donde a mí el Uber me pregunta incluso si yo quiero, qué música quiero, qué ruta quiero. Me he dicho que hay un momento en que son tantas las preguntas que uno termina como acosado. Y hay un vacío en la prestación del servicio tradicional en términos de la calidad que los nuevos esquemas están supliendo. Con lo cual, pues surgen varios interrogantes, y es ¿cómo debería direccionarse la regulación de las nuevas tecnologías para equilibrar la prestación tradicional de los servicios públicos con los nuevos modelos de negocios? Y yo tal vez diría, ¿qué no debe hacer la regulación? Y es, en últimas, el servicio que puede estar en el fondo es el servicio de innovación. Luego, entonces, yo no puedo regular la innovación, porque sería un contrasentido. Usted no puede pensar, o para pensar tiene que cumplir esto, y no se puede salir de los estándares, con lo cual, pues básicamente está desnaturalizando la innovación. El objetivo debería ser la regulación de los nuevos modelos de negocio o la desregulación de los modelos tradicionales. Y yo creo que pues digamos, en el servicio tradicional sí tiene que haber una desregulación, pero en el servicio, en el nuevo esquema, ¿qué es lo que tendría yo que regular si es el caso? Y creo que ahí tendría como dos temas, una parte fundamental, y es la razón de mi regulación debería ser la protección al usuario. Esa llamada a mi agencia de viajes cuando me cancelaban, yo debería tener, como lo decía
mi colega en la explicación de su travesía en el 2015 en Londres, ¿a quién llamar? Ese usuario que se siente completamente desprotegido tiene que tener una protección, ahí tendría que haber una regulación. ¿Cómo debería ser el tratamiento regulatorio para la protección de los derechos de los consumidores frente a los modelos de nuevos negocios? Y ahí un poco el planteamiento que se hacía también hoy en la mañana, y es las reglas de competencia realmente para proteger al consumidor ¿están hechas o están adecuadas para este nuevo servicio? Es probable que la respuesta sea negativa. Con lo cual, y así como lo hice el año pasado, tal vez creo que valdría la pena explorar varias cosas, y es, en últimas, si yo llego a una relación contractual, el Estatuto Contractual Colombiano, una de sus modificaciones relativamente recientes es que en los estudios previos me obliga a identificar, estimar y asignar los riesgos previsibles del contrato. Y yo creo que un riesgo previsible hoy en un esquema tradicional es el riesgo tecnológico. Y el riesgo tecnológico lo debería tomar finalmente alguien. La regla es, debe asumirlo quien esté en mejor capacidad de manejarlo, ojo, no prevenirlo porque es que el riesgo no se puede prevenir, de manejarlo, de mitigar sus efectos, con lo cual pues uno debería tener claridad sobre en un esquema tradicional qué parte del riesgo y con qué recursos tecnológicos puede haber una protección de ello. Y ahí es donde nace de pronto una idea que dejo planteada, y es en estos nuevos esquemas, además eventualmente de las cargas tributarias que pueden llegar a darse, el problema es en muchos casos territorialidad para efectos de aplicar un tributo en un momento dado, lo que sí debería haber de pronto es una tasa de innovación que tuvieran que pagar esos nuevos esquemas de alguna forma para que permitan de alguna manera financiar esquemas de regulación de protección al usuario y esquemas de mitigación de los riesgos tecnológicos que pueda generarse en los esquemas tradicionales. En mi opinión, la regulación, tratar de aplicar la regulación de los esquemas tradicionales a los esquemas nuevos es un poco justificar o desvirtuar el hecho de que el derecho, la normatividad no es un fin en sí mismo, sino constituye un medio para hacer justicia, y como consecuencia de ello, claramente la regulación no puede ser el obstáculo para una realidad que ha superado a la realidad. Quisiera terminar simplemente diciéndoles que no busquen en la parte de menú Uber, porque me lo acabo de inventar, para quienes lo estaban buscando de pronto en el teléfono ahora, pero sería una forma de desvirtuar el control de las autoridades en su momento. Muchas gracias.